El propósito principal del periodismo es dar a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. Además, mayormente es utilizada por los medios de comunicación para transmitir noticias, opiniones o críticas que enriquezcan al público. El periodismo enfrenta una creciente amenaza, desde la intimidación y la censura hasta la violencia y la muerte. Los riesgos que corren los periodistas en su búsqueda de la verdad cada vez son mayores. El periodismo es esencial para la democracia y la justicia, pero ¿qué sucede cuando informar se convierte en una tarea peligrosa? El periodismo actúa como un guardián de la verdad. Sin periodistas, los abusos de poder y las injusticias pasarían desapercibidas. El periodista Gustavo Adolfo Infante, con más de 30 años de experiencia periodística, asegura que durante este sexenio el riesgo hacia los periodistas ha sido más elevado. El principal riesgo que enfrenta el periodista hoy en día son la censura por parte de las instituciones gubernamentales. Ese sexenio del señor Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por la censura a los medios de comunicación, por los ataques a los medios de comunicación, por las muertes de reporteros a lo largo y ancho de la República Mexicana. En muchos lugares, los periodistas se enfrentan a la censura y la intimidación a diario. Los gobiernos autoritarios y los intereses poderosos tratan de silenciar las voces disidentes. Con base al artículo 1916 del Código Civil, el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. ¿Cuál es uno de los riesgos muy importantes? Que cuando ellos utilizan una imagen pública y dan cierto tema de alguna noticia que no sea verdadera, por decirlo así, corren un riesgo de que los puedan demandar por la figura jurídica que se llama daño moral. Esa es una parte importante que ellos deben de cuidar en su trabajo de periodismo para no caer en ciertas figuras donde puedan ser atacados jurídicamente. Una de ellas es lo que se llama el daño moral. Las amenazas no se limitan a la censura. En muchos países, ser periodista es una sentencia de peligro constante. Gobiernos y corporaciones pueden utilizar sus influencias para censurar y controlar información que se publica ya sea en redes sociales o a nivel televisivo. De la cobertura de temas de profunda relevancia puede disuadir a los medios de comunicación a dejar de investigar, a dejar de hablar sobre temas críticos, a investigar aspectos como la corrupción, la violación a derechos humanos, el crimen organizado, el abuso al poder. Y esto genera un vacío informativo que afecta la capacidad de los públicos para tomar decisiones informadas. La abogada Mariana Gutiérrez comenta acerca de las reglas que se aplican en el juicio de amparo, establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política. Quiero aclarar algo muy importante porque la gente cree que ya nada más por comentar una noticia ya puede ser que pueden ser demandados. No, todo eso tiene ciertos detalles y ciertas circunstancias que no todos los casos son así. Eso ya lo determinará un juez. Pero para que ellos también se puedan proteger de alguna situación, bueno, existen sus recursos legales como la figura del amparo, donde ellos se pueden ir a pedir la protección de un juez federal y poner sus medidas cautelares, o también ante un juez local de lo civil, y pueden protegerse contra ciertos actos tendientes. La protección de las fuentes es muy importante, ya que esto fortalece la credibilidad y la reputación del periodista y el medio de comunicación. Agregando a esto los códigos éticos y leyes de prensa que establece la obligación de la confidencialidad. De quiénes son nuestras fuentes de información, tenemos el derecho de no revelarlas nunca, porque se corre peligro, incluso peligro de la misma vida de las fuentes que nos dan la información a los periodistas. Las organizaciones de derechos humanos dedicadas al periodismo desempeñan un papel crucial en la protección de la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y la promoción de un entorno informativo transparente y justo.
Es importante que la colaboración de medios de comunicación y de estas organizaciones de derechos humanos puedan trabajar en conjunto también para apoyar en estos protocolos de seguridad que sean específicos en torno a materias preventivas y hasta planes de respuesta que sean en casos de emergencia, y ofrecerles un espacio también de asistencia técnica para mejorar estos protocolos. Cuando tú no tienes la libertad de expresar las cosas como son o como tú las ves o como tú lo piensas, imagínate nada más, entonces la información es sesgada, sí, de acuerdo a los grupos de poder, en este caso los grupos gubernamentales. Entonces da un giro diametral de 180 grados, es decir, en sentido contrario para lo que son las cosas. Me parece peligrosísima la censura. Ilegal de que los detengan o que los arresten porque estén cubriendo la parte de su trabajo, como lo que te comentaba en la Constitución de la libertad de expresión, y entonces pueden recurrir de manera inmediata al juicio de amparo, que en 24 horas el juez federal le ordena a las autoridades que los hayan detenido o los hayan arrestado que los pongan en libertad por estar haciendo debidamente su trabajo. Entonces, uno de ellos es el juicio de amparo. En general, yo creo que sería más que nada el crimen organizado, que son los que están manejando o están moviendo los hilos para que los medios de comunicación no los protejan y no nos dejen hacer que notemos la realidad que estamos viviendo. Pues en su mayoría afecta demasiado porque no nos dan la información como es. Nos venden un cuento de hadas donde la verdad no. El crimen organizado está manejando demasiado a las televisoras, y mediante eso no nos dan una información veraz de lo que de verdad pasa en nuestro país. Es como una cortina de humo. El caso de riesgo periodístico no solo es mexicano, priva en toda América Latina. El panorama del periodismo en América Latina es diverso y complejo. Países como Brasil, Colombia y Venezuela presentan contextos variados, pero igualmente desafiantes para los periodistas. Colombia es un país con una larga historia de conflicto armado. Ha sido un terreno súper peligroso para los periodistas que cubren temas relacionados con el narcotráfico, los paramilitares y la corrupción. A pesar de los riesgos, el periodismo colombiano ha sido esencial para documentar la violencia y abogar por la paz y la justicia. Lamentablemente, somos portadores de una larguísima tradición de crímenes contra algunos de los grandes periodistas que ha dado Colombia. No podría dejar de mencionar nombres como el de Guillermo Cano, asesinado en 1986 por Pablo Escobar, el de Jaime Garzón, asesinado en 1999 por el paramilitarismo, y más recientemente tenemos dos casos muy dolorosos, el de Rafael Moreno, asesinado en la costa Caribe por manos criminales, investigaciones que todavía no son concluyentes sobre quiénes lo mataron, o del periodista Jaime Velázquez, asesinado recientemente en Cúcuta. Los consejos pueden ser muchos o pueden ser pocos, todo depende de quién los vaya a tomar. Creo que el ser una persona congruente, una persona decente, una persona objetiva, una persona valiente, una que aparte tienen que actualizarse, tienen que estudiar y tienen que no depender de nadie más que del periodismo. Tengo que decirle a los estudiantes de comunicación social que nunca olviden que este es un oficio que se desarrolla en la medida en que nosotros los periodistas, ustedes los futuros periodistas, desarrollen el ejercicio del periodismo como un oficio que requiere de experiencia, que requiere de entrega. A pesar de los riesgos, los periodistas siguen adelante. Su pasión por la verdad y su compromiso con la justicia siguen firmes.